Ya. Entonces, lo último que vimos es el tema de semáforos, ¿no? Ya. Y hablamos de los tipos de semáforos. El semáforo general. Ya. Entonces, el semáforo general, que es el que lo usamos, conocido también como counting. Ya. Después el semáforo binario que vamos a usar para la exclusión mutua, es muy similar a lo que se hizo con los ejercicios anteriores, que solamente va a tomar el valor de 0 y de 1. ¿Ya? Y bueno, hablamos también de las funciones down, up para reducir, pero bueno, ya en la implementación C son otras las funciones, ¿no? Bueno, hablamos también del semáforo binario, en el cual voy a tener solamente dos estados, el uno desbloqueados, bueno, el 1 y el 0, ¿no? 0 cuando esté bloqueado y 1 desbloqueado. ¿Sí? Entonces, va a bloquear el acceso y bueno, la característica de semáforos es que sí se garantiza que nadie acceda al semáforo hasta que se libere, se ejecute la operación de incrementar, ¿no? El semáforo. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Bueno, podríamos pensar bueno, a ver, aquí tengo anotado algunas notas. Bueno, una primera implementación de semáforo sería como una espera ocupada, o sea, verificar el valor de la variable S, ¿no? Sí. Al final, si lo revisamos, podría usarse, se lo podría implementar de esa manera, ¿no? Controlas siempre todo el tiempo, preguntas por la variable S, si es mayor o no es menor a 0, como se hizo en el ejemplo, ¿no? Pero esta no va a ser la mejor opción, ¿no? O sea, bueno, si se lo hace de esa manera, ¿no? Me refiero si se lo hace como espera ocupada. ¿Ya? Entonces, la segunda implementación es la que ya implicaría, digamos, lo que hablamos de dormir y la implementación actual, ¿no? Que es garantizar que el acceso al semáforo sea controlado y además que la operación de incrementar o decrementar el semáforo sea sin interrupciones, ¿no? Sí, y también podríamos hablar de algo que es similar que hicimos en el ejemplo también, ¿no? De hacer como una cola de los procesos que están esperando porque el semáforo me dé bueno, tenga el valor de 1 en el caso de que sea un semáforo binario o tenga un valor mayor a 0 en el caso de semáforos contadores, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Y bueno, bueno, vamos a volver otra vez a la parte práctica, pero la otra forma de controlar el tema de concurrencia es usar monitores, ¿ya? Esto de monitores no tiene su implementación en el lenguaje C, ¿ya? Bueno, tampoco hay un ejemplo que les pueda mostrar de cómo funciona esto, pero sí está como teoría en el libro y también no le dedica mucho espacio, ¿no? Es algo bien cortito que habla acerca de esta otra manera de controlar acceso concurrente, ¿no? Van a ser un conjunto de procedimientos variables, solamente un proceso va a estar activo dentro del monitor, ¿no? Entonces es como un bloque de código que le llaman, es como común poner una clase, digamos, monitor, algo así, ¿no? Similar, algo similar, no les digo que es una clase, ¿no? Entonces, a eso hace referencia que solamente un proceso puede estar activo dentro del monitor. Los otros procesos son bloqueados hasta que estén activos en el monitor. Va a depender mucho del lenguaje de programación y es a nivel de compilación que se garantiza la exclusión mutua. ¿Ya? Entonces, en el caso específico de C, no implementa monitores, ¿no? Si no estoy mal, el lenguaje que implementaba monitores era Pascal, ¿ya? Y no sé de otros lenguajes que implementen monitor. Lo más usual es utilizar semáforos, ¿no? ¿Ya? Las limitaciones que tiene el monitor es que no son buenas soluciones para sistemas distribuidos, no van a proveer sincronización entre procesos de máquinas diferentes, la dependencia del lenguaje de programación, no todos soportan monitores, entonces esos son los inconvenientes o limitaciones que tiene, ¿no? Y otra solución sería la primera solución que vimos cuando empezamos este tema de la concurrencia, que es el Mutex, ¿no? Es decir, es otra implementación que también está en C para poder garantizar la exclusión mutua.
Es una variable que va a estar en uno de los dos estados, desbloqueado o bloqueado. O sea, muy similar al semáforo, ¿no? Si lo ves como semáforo binario, ¿no? Sí, porque el semáforo binario tiene uno y cero y al final al decrementar o va a ser cero o va a ser uno. Entonces la misma idea, ¿no? De desbloqueado o bloqueado. ¿Ya? Y es lo que, con lo que se acuerdan, estaba comentado en el primer ejemplo, ¿no? Petret mutex lock, mutex región crítica y mutex unlock, ¿no? Esa sería la implementación, otra de las implementaciones para poder garantizar la exclusión mutua, ¿ya? Nos iremos ahora al código, ¿sí? Vendremos aquí, ¿ya? Bueno, vamos a hacer así, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo de semáforo, ¿sí? Entonces básicamente tienes aquí el semWait, dijimos, el semPost. Y en la definición de semáforo tienes el semInit, semáforo uno. Este es para indicar que es en hilos, ¿no? Cero es para decir que la concurrencia va a ser entre hilos que corren en el mismo proceso. Y este es el valor con el que va a iniciar el semáforo, que en este caso es uno, es un semáforo binario. ¿No? La llamo a las dos funciones, creo los dos hilos, y lo único que hago en cada hilo es, antes de entrar a la región crítica, es semWait semáforo, semPost semáforo, nada más. Este lo que va a hacer es decrementar y este va a ser incrementar, ¿no? ¿No? Entonces, la diferencia está, una vez más, el hecho de que ya la implementación de C como tal garantiza que ninguno más acceda al semáforo, ¿no? Y garantiza que la operación de decrementar semáforo o incrementar semáforo se efectúe sin interrupciones. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, venimos aquí, compilamos, sem1 le vamos a llamar, unos lpthread, ah, ya, me equivoqué aquí. Listo. Y bueno, pueden entonces probar que esté funcionando, ¿no? Que esté garantizando. Este es el ejemplo del contador que incrementa y decrementa la misma cantidad de veces, entonces el resultado esperado es cero, ¿ya? Volveremos a revisar otra vez el código y en el código lo que tenemos que agregar es, bueno, si se fijan, ya está con 100 millones, entonces la solución de semáforo sí es efectiva, sí puede, sí controla, ¿no? Entonces las otras soluciones que hemos visto como algoritmos que hemos probado en clase, más o menos han llegado hasta el millón, ¿no? Hasta el millón han podido controlar bien la concurrencia, pero más allá del millón ya no ha sido posible. En cambio, semáforos sí fue posible, ¿no? Entonces hagan la prueba. Vamos a poner un momentito pausa, ¿ya? Ya, reiniciaremos, haremos una modificación y colocaremos 200 millones. ¿Listo? Y corremos.
Ya, entonces ha funcionado sin problemas, ¿no? ¿Cómo les ha ido en la ejecución? Bien, entonces lo que van a hacer ahora es lo siguiente. Esto ya va a ser como una, bueno, pueden practicar ahora. Sí, espero que en casa estén con máquina. El código concurrencia.c está con la solución de Mutex, ¿no? La primera que vimos. A este código coloquen los semáforos, ¿ya? Háganlo con semáforo. Entonces, básense con el código de ejemplo semáforo y modifiquen de tal forma de que use semáforos y no utilice mutex, ¿ya? Eso. Sí, está bien. Ese es el resultado esperado. Contador igual a cero. ¿Sí se entendió? Entonces, modifiquen este código de concurrencia de tal forma que utilice semáforos. ¿Se entendió? ¿No? Me refiero a esto, ¿no? Vamos a abrir aquí otra ventana. Ya, sí, a modo de practicar, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a agarrar este ejemplo de semáforos. Aquí está, hilos. ¿Ya? Y van a definir la variable semáforo. Van a definir la inicialización de semáforo como está aquí. ¿Ya? Y van a colocar, o sea, básicamente van a usar estas mismas instrucciones, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces estén trabajando en eso. Esa manera de recordar, entonces decía, este es el primer ejemplo que hemos usado, ¿no? Y esto venía comentado, ¿no? O sea, inicialmente como se les ha compartido, ah, como se les ha compartido el código, esto venía comentado, ¿no? Sí, así venía. Entonces, lo que hicimos ese primer día era descomentar esto, ¿no? Y bueno, lo pueden probar también así, ¿ya? Entonces, en realidad sería así, desde el punto de vista del lenguaje C, tienes estas dos soluciones. Usar mutex, ¿ya? Y usar semáforos. Esos son los que puedes utilizar para hacer exclusión mutua en C. Aparte, digamos, de implementar los algoritmos que hemos visto de Peterson, log y de alternancia estricta, ¿no? Aparte de eso. Pero la implementación que te garantiza la exclusión mutua son estos dos, ¿no? En el caso de este de mutex, que sé cómo se define, cómo se hace, es muy similar al de semáforo. Voy a pues, definir una variable mutex que solamente va a tener dos valores, uno y cero. Pthread mutex ese es el tipo. Y directamente, bueno, defino el hilo y directamente llamo a pthread mutex lock y le mando la variable mutex. Y tengo un pthread mutex unlock que le mando la variable mutex, ¿no? La misma variable. Entonces, va a ser básicamente lo mismo que el semáforo. El mutex va a estar en uno, entonces lo va a bloquear
bueno, va a ser como si fuera, lo pondría en cero, va a acceder a la región crítica y después lo va a desbloquear, que desbloquear significaría colocarlo en uno. ¿Sí? Entonces va a tener dos estados, uno y cero, al igual que el semáforo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia de semáforo? La diferencia es que el semáforo es una solución mucho más amplia, porque me va a permitir definir, o sea, bueno, en el caso que está ahí con comentarios en init, hace referencia a un semáforo binario, no está con el valor uno, pero podría usar más valores, ¿no? Me refiero, podría usar un valor 4, digamos, si quisiera controlar ya más allá, digamos, de solamente controlar un estado de bloqueado o desbloqueado, si quisiera controlar también la disponibilidad de recursos, como se ha hecho en el ejemplo que hicimos en Pizarra, ¿no? Se puede usar ahí. Entonces, en cambio, en Mutex yo no puedo hacer eso. ¿No? En Mutex solamente tengo la opción de bloquear y desbloquear. Entonces, esa sería básicamente una diferencia. Pero son dos soluciones que las pueden probar, las dos soluciones funcionan. La solución de semáforo sí te controla concurrencia y te garantiza un resultado correcto. Lo mismo que Mutex, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos puedes usar para poder garantizar exclusión mutua. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya. ¿Está claro para ti? Ya. Bien. Sí, entonces lo que les he pedido entonces es que a este ejemplo de función incrementar valor que llama dos veces a la misma función pero por hilos diferentes, que hagan que utilicen semáforos, ¿no? Que es básicamente hacer copia del otro código aquí, pero al hacer la copia de alguna forma ya se van a ir familiarizando con cómo defines el semáforo, cómo inicias el semáforo y la llamada para decrementar e incrementar el semáforo. ¿Ya? Bien. Vamos a poner una vez más pausa. Bien. Bueno, vamos a continuar con otro título dentro del capítulo 2 correspondiente a procesos y este tiene que ver con paso de mensajes. ¿Ya? ¿De qué trata esto? Vamos a empezar a revisar. Vamos a hablar un poquito otra vez de las soluciones de exclusión mutua que ya los estudiamos en las clases anteriores y después vamos a hablar del sistema de paso de mensajes, las primitivas y vamos a hablar de mecanismos de comunicación síncronos. ¿Ya? Bueno, haciendo referencia a la otra presentación que tuvimos anteriormente, hemos hablado de la solución de espera ocupada, ¿ya? Hemos visto lo que es lock, hemos visto la alternancia estricta, algoritmo de Peterson, principalmente esos tres los hemos hecho correr y hemos visto también sus deficiencias, ¿no? ¿Sí? Las que no hemos podido revisar y no teníamos el ejemplo y es el tema de deshabilitar interrupciones e instrucción TCL, ¿no? ¿Ya? Después hemos hablado de Sleep Wake Up como concepto, hemos hablado de semáforos, de qué trata semáforos, hemos hablado de monitores y en términos de ejemplo hemos visto semáforos, ¿no? Después hemos hablado de Mutex, que es lo último con lo que hemos terminado. Y finalmente hablaremos ahora de paso de mensajes, ¿ya? Ya, el tema, digamos, de las otras soluciones que hemos visto anteriormente están orientados a procesos que están compartiendo el mismo espacio de memoria. Básicamente, les estamos hablando de procesos que corren en la misma máquina, ¿sí? Eso es, ¿ya? Pero estas soluciones de lock, alternancia estricta, Peterson, no me va a funcionar cuando esté en sistemas distribuidos, ¿ya? Sí, y a eso apunta la solución de paso de mensajes, ¿no? ¿No? Entonces, estoy pensando ya más allá, digamos, de solamente que esté corriendo en la misma máquina, ¿ya? Ahora, algo interesante también de este capítulo de este tópico que vamos a ver de paso de mensajes, es que es la base teórica de lo que conocemos hoy redes de computadoras, ¿ya? Van a verlo y se van a dar cuenta que está mucho de lo que actualmente ya está implementado y lo vemos y lo usamos, ¿no? En nuestras máquinas actuales o en los servicios actuales como web, como servicios de FTP y demás, ¿ya? Pero bueno, para poder entrar a eso, vamos a ir de a paso. Entonces, bueno, ahorita, por ejemplo, ahorita aquí en el laboratorio hay dos máquinas que podrían estar en red, ¿ya? Y aquí podría tener un programa que esté corriendo, que se comunique con otro programa que está corriendo en la otra máquina, ¿ya?
¿sí? Entonces, son dos procesos que están corriendo y en algún momento podría darse el caso de la concurrencia, ¿no? El caso de que tengan que acceder a recursos compartidos, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que las soluciones anteriormente estudiadas no están pensadas para ese escenario donde tengo un programas corriendo en diferentes máquinas, ¿ya? Entonces, para eso más que digamos el acceso como tal, se piensa más ya se habla más en términos de comunicación y sincronización de mensajes. Sí, de ahí el nombre de paso de mensajes. Entonces, la pregunta es cómo paso la información entre diferentes máquinas. Entonces, como una alternativa al modelo del escenario de un solo procesador y varios procesos compartiendo el procesador, se define este modelo de paso de mensajes, ¿no? Entonces, en este caso, los procesos no están compartiendo memoria y las operaciones se van a hacer mediante acciones de envío y recepción de mensajes, ¿ya? Enviar y recibir mensajes. Eso es lo que se va a hacer. Entonces ya no va a ser tanto el caso de que los procesos van a escribir en variables compartidas, variables globales, como el caso de la concurrencia que hemos visto, ¿no? Entonces, hemos visto dos ejemplos, concurrencia ah, y un ejemplito que era concurrencia 2.c, ¿no? No va a ser tanto hacer un valor igual, valor más uno, valor menos uno que hemos visto como ejemplos, ¿no? Sino esto más va a ser enviar y recibir mensajes. Y bueno, la restricción aquí es que un solo mensaje se puede ser recibido después de ser enviado, ¿no? Es decir, yo mando un mensaje y al otro lado me tienen que recibir el mensaje, ¿no? Y la transferencia de datos se hace después de que se sincroniza, ¿no? Entonces, se establece comunicación. O sea, de ahí es muy similar al concepto de comunicación que se tiene, ¿no? Tenemos un emisor, un receptor, yo le envío un mensaje, el otro recibe el mensaje, ¿no? Entonces, y le devuelve el mensaje. Entonces, está basado en esa idea, ¿no? De mandar, recibir mensajes de un emisor y un receptor, ¿no? Entonces, se habla de una función send o una función receive, que son las primitivas, ¿no? Las podemos decir como en forma de pseudocódigo, ¿no? Enviar y recibir mensajes, ¿no? Y eso que implica que cuando hablo de enviar, estoy hablando de que tengo que tener un destino a quién le estoy enviando y qué mensaje le estoy enviando. Y cuando es receive, la fuente de dónde me está llegando y qué mensaje le estoy enviando, ¿sí? Hasta ahorita esto es aún un poco abstracto, ¿no? Después vamos a ver cómo es su aplicación en un servicio muy popular. Lo vamos a revisar en máquina, ¿no? Para que se pueda entender mejor en qué consiste esto de paso de mensajes y por qué les digo que es la base de de la base de redes y también, bueno, no digo que es de lo esencial, ¿no? Redes, cuando ustedes vean la materia de redes van a estudiar lo que es el modelo OSI, pero mucho de lo que se está haciendo aquí se utiliza y se implementa y se utiliza ya en un entorno de máquinas que están conectadas en red, ¿ya? Sí, no estoy queriendo decir, digamos, que como parte, digamos, de los conceptos básicos van a estudiar paso de mensajes, ¿no? Van a ver algunas cosas de forma indirecta, a eso me refiero. Porque, pero bueno, veamos más adelante y se van a dar cuenta a qué me refiero. ¿Ya? Entonces, seguiremos, ¿no? En el caso de recibir, si no hubiera mensajes disponibles, entonces el receptor se puede bloquear hasta que exista algún mensaje, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Digamos, yo envío, o sea, no hago nada hasta que me llegue un mensaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, me llega un mensaje y recién respondo, ¿no? Entonces, a eso hace referencia, ¿no? Y esto se puede implementar como llamadas al sistema, ¿no? Cuando hablamos de llamadas nos referimos a funciones que son parte del kernel, ¿no? No son librerías del lenguaje, ¿no? Sino es parte mismo son funciones y servicios que me ofrece el sistema operativo, ¿no? Ya. Entonces, este escenario de bloquearse cuando se realiza la acción de recibir o enviar, hay varios escenarios. Uno es, por ejemplo, bloqueante cuando un proceso queda bloqueado hasta que una operación se complete, ¿no? ¿Sí?
Es decir, no hago nada más que enviar, no hago nada más que recibir, ¿sí? Algo así, ¿no? A eso se referencia, ¿no? Y no bloqueante cuando el proceso que ejecuta la primitiva, sea send o receive, continúa su ejecución normal, ¿no? Es decir, hace un send y bueno, y sigue ejecutando instrucciones, ¿no? En cambio, el otro caso es, hace un send, pero hasta que no reciba confirmación, no continúa, ¿no? Entonces, hablamos de esos dos escenarios, de bloqueante y no bloqueante. Ahora, en el caso de no bloqueantes, tenemos estos casos, ¿no? En vía bloqueante, es decir, el que está haciendo la operación send se bloquea y el receptor también se bloquea, es decir, es lo que se conoce también como comunicación síncrona, ¿sí? Es decir, envío el mensaje y me bloqueo hasta que se termine de enviar todo. Y el receptor hace lo mismo, ¿no? Te está bloqueado hasta que le llegue un mensaje, ¿no? Ahora tengo los dos casos, otros dos casos, bueno, me voy al otro extremo que es lo que se conoce comunicación asíncrona, ¿ya? En la cual el receptor no se bloquea ni el emisor se bloquea, ¿sí? Entonces es como que es como si fuera los que reparten panfletos, ¿no? O sea, agarra y empieza a mandar mensajes por mandar y el otro y la gente agarra y recibe por recibir, ¿no? Entonces, sí, eso sería síncrono, ¿no? Entonces, envía y no se bloquea, recibe y no se bloquea. ¿Sí? Y tenemos los intermedios que se conoce como comunicación semisíncrona, ¿no? ¿Sí? Por eso, digamos, entonces ya estamos hablando un poco de comunicación entre computadoras, ¿no? Y eso se conoce como redes, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de envío bloqueante, bueno, estos son casos similares, ¿no? El segundo de la lista es eh, el emisor se bloquea, ¿no? Entonces, es el que se bloquea y no hace nada hasta que termine de enviar. Y el caso del receptor, todo el tiempo está recibiendo. Y el otro lado es al revés, ¿no? El emisor envía mensajes todo el tiempo, ¿no? Envía mensajes y hace sus otras operaciones. En cambio, el otro se bloquea, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ese es el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Bien. Eh, bueno, entonces vamos a ver un poco de mecanismos de comunicación. Ah, directo, hay un mecanismo de que se llama, hay dos mecanismos, que es el directo y el indirecto. ¿Ya? El directo, tenemos dos casos, Rendersbus y el RPC, ¿ya? Y el indirecto es a través de dos conceptos que se conoce como mailboxes y ports, ¿ya? Puertos, ¿ya? Eh, el directo, no sé si alguno de ustedes bueno, uso también de ejemplo de forma recurrente, ¿no? Esto, pero no sé si alguna vez ustedes han jugado con latitas, le pones plástico a un lado y le pones un hilo, ¿sí? ¿No? Entonces, ese es un tipo de comunicación, digamos, que entra un mecanismo de comunicación que entra en la categoría de directo, ¿ya? Porque la comunicación es solamente entre dos, nadie más, ¿no? ¿Sí? Y aparte de eso, la comunicación también es sincronizada, ¿no? Porque no hay eso, o sea, yo hablo y, o sea, la latita funciona así, ¿no? Yo tengo que poner mi oído y el otro tiene que hablar, ¿no? Y si yo quiero hablar, él tiene que poner a su oído la lata y yo tengo que hablar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Ahora, en el caso de RPC, bueno, no, vamos a ver lo que hora es. Ya, vamos a ver un gráfico posteriormente y vamos a un poquito ampliar esto, ¿ya? Eh, en realidad, el RPC es básicamente, tengo dos máquinas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se envía un mensaje y hay una entidad que recibe y llama al procedimiento, recibe, ¿no? Entonces, más o menos así. Haremos un gráfico rápido. Algo así sería.
¿ya? Esta es una PC y esta es otra PC, ¿ya? Entonces, en el directo, ya les dije, sería una comunicación así, ¿no? O sea, ah, solamente, es, ¿no? Es decir, directo, ¿no? Ese sería eh, lo que estamos hablando de directo, es que estamos hablando de comunicación entre dos entidades, ¿ya? Ahora, en el caso de RPC, estamos hablando de algo que vas a tener aquí. Vamos a hacer así. Voy a tener aquí adentro, ¿ya? ¿Dónde estamos? Voy a tener un proceso aquí y otro aquí, ¿ya? Y la comunicación va a ir en este sentido, ¿no? Se van a comunicar con esta entidad que está dentro de estas cajitas representan máquinas. Este va a representar a algo, una entidad que es el que va a recibir o enviar los mensajes. Y lo que hace este de aquí es, ah, entonces vamos a ponerlo así, más o menos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, entonces, esta es la entidad la que va a ejecutar una función, algo. ¿Ya? Entonces, y le va a devolver aquí y después este se lo va a devolver a esta otra entidad, ¿no? Es de ahí el nombre de llamadas remotas a RPC, ¿no? Remote Procedure Call, ¿no? Es decir, entonces cuando la comunicación se establece entre dos entidades, ¿no? Entre dos procesos que están corriendo en máquinas separadas, recibe la petición, el mensaje, este ejecuta una función, un procedimiento, devuelve, recibe la respuesta y se lo devuelve al que le solicitó. Esa es la idea de RPC, ¿ya? Y, el indirecto, ah, ya, unos minutos más tenemos. En el indirecto, la idea es la siguiente, ¿ya? Voy a dibujar aquí algo parecido a un, ¿sí? A ver, a ver, déjame ver. No, esa es la idea es de que, más o menos sería así. Es como que más, o sea, está bien tu ejemplo, pero sería, digamos, que tienes a otra persona que está en la tienda, ¿ya? Y tú estás en tu casa. Entonces tú te comunicas con él, le dices, le pides que te lo compre una Coca-Cola. Él, como está en la tienda, compra la Coca-Cola, retorna la Coca-Cola y te lo envía, ¿no? Entonces, esa es la idea de Remote Procedure Call. O sea, son dos máquinas, ¿ya? ¿No? Entonces, cuando yo le mando un mensaje al otro, le estoy pidiendo que haga algo. Él se ejecuta algo internamente y devuelve y se lo manda al otro lado. Sí, esa es la idea, ¿no? Ya, vamos a dibujar algo parecido vamos a hacer ya. Ya, imaginemos que esta es una casilla de correo, ¿ya? Bueno, las famosas que lo vimos en los dibujos animados especialmente, ¿no? Ya, listo, ya, más o menos, ¿no? Ya, sí, una casilla de correo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ok, aquí están, digamos, ya no es directo, sino que va a ser a través de un intermediario que es el mailbox. Ya, aquí están, digamos, dos máquinas, ¿ya? Y las máquinas se van a comunicar a través de algo abstracto que se conoce como mailbox, ¿ya? Entonces, la idea es que uno de estos va a ir dejando mensajes aquí, ¿no? Como si fuera como, ¿no? Te va dejando aquí cartas, ¿sí? Va dejando. Y este de aquí
va a leer, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Sí, es como que la misma función de, digamos, de la casilla de correo, ¿no? Entonces, en la casilla de correo, ¿qué? No, casilla de correo. No, bueno, no, como casilla de correo. O sea, la casilla de correo yo voy, o sea, lo dejo en la casilla, dejo mensajes. Todo el tiempo estoy dejando mensajes, ¿no? Y en algún momento se llena la casilla y ya no puedo dejar mensajes, pero estoy dejando mensajes. Ahora, los mensajes pueden estar ahí acumulados y el que recibe el mensaje va a la casilla de correo y recoge los mensajes, va leyendo los mensajes, ¿no? Entonces, esa es la idea de mailboxes, ¿no? Es una comunicación indirecta, ¿sí? Entonces, el emisor deja mensajes y el receptor recoge los mensajes, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, voy dejando mensajes y voy recogiendo mensajes. Esa es la idea. Ya, pero vamos a ver, es que, bueno, tal vez me adelanto un poquito a la parte para que veamos en máquina, ¿ya? Ah, ¿cuál es la idea de paso de mensajes, ¿no? ¿Sí? Entonces, de momento vamos a quedar aquí, ¿ya? Para terminar, lo de puertos es la misma idea que Mailboxes, solo que se define un número de forma igual, es una idea abstracta, ¿no? De un número, de un punto de comunicación, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, digamos, el caso de Mailbox es genérico, todos los mensajes llegan a una casilla. En el caso de puerto es definir ya como números. ¿No? El mailbox es como una casilla general, el puerto es casi como un mailbox, pero ya con un número, con un identificador. Entonces yo mando mensajes a través del número 21, digamos, ¿no? Pongámosle que la casilla es la 21 y tengo otra casilla que es la 22, otra casilla que es la 80, ¿no? Entonces ya los mensajes ya no se mandan, se mandan específicamente por una, con el correspondiente. Sí, sí, es la idea. Pero eso vamos a verlo más claramente posteriormente. Bueno, quedaremos aquí. Nos vemos el día sábado, pero no se retiren todavía. Vamos a pausar la grabación.